En esta ocasión, el tema de trabajo para la semana 8 son las series aritméticas y geométricas. Este tema está muy relacionado con el que vimos la semana anterior. Para eso vamos a ver un pequeño recordatorio. Las sucesiones aritméticas son aquellas que se forman por varios elementos y ustedes las distinguen a través de sacar la diferencia de un término menos el anterior. ¿Sí? Si al momento de restar el segundo término le quitan el primero, al tercero el segundo y así sucesivamente y les da el mismo valor, se trata de una sucesión aritmética. Aquí están algunos ejemplos que los vimos la semana pasada. Pero ahora nuestro tema no es la sucesión, sino la serie aritmética, pero son dos conceptos relacionados. La serie aritmética es la suma de los elementos de una sucesión aritmética, ¿sí? Entonces, en la sucesión los separamos los elementos a través de comitas, mientras que en la serie lo vamos a hacer a través de el signo de más, porque se trata de una suma. Si se fijan, estos ejemplos corresponden a los de la sucesión. La única diferencia es que ahora los estoy sumando en vez de separar los elementos por comas. Ok. Para calcular la suma de una sucesión, es decir, la serie aritmética, se emplea la siguiente fórmula. En su material van a encontrar una fórmula distinta. Esa fórmula también la pueden utilizar, pero para ello requieren conocer el primero y el último de los elementos. En este caso no es necesario conocer el último elemento, únicamente saber el término enésimo. Si ustedes comprenden bien dicha fórmula, la de su material, la pueden hacer con esa o si no, con esta, la que a ustedes se les haga más fácil y práctica. Ok, recordando qué significa cada cosa dentro de mi fórmula, A es la diferencia de un término y el anterior, B es la parte faltante para encontrar el primer término y N es el número de términos a sumar. Vamos a ver un ejemplo. Dice calcule la suma de los primeros 7 términos de la sucesión 2, 4, 6, 8. Pues ya vemos que se va formando de 2 en 2. Entonces vamos a hacer, el primer paso es encontrar el término enésimo. Ya vimos que se va formando de 2 en 2, por lo tanto A vale 2. No olvidemos que el término enésimo tiene esta forma, AN más B, donde ya encontré A, que es 2. Y B sería, para ese ejercicio, sería 0. Es la parte faltante para encontrar el primer término. Por lo tanto, mi término enésimo para este ejemplo es 2n. Se va formando 2 por el primer término da 2. 2 por el segundo término, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8 y así sucesivamente. Ok, el paso número 2 es sustituir en la fórmula, en esa que les acabo de presentar. Vamos a sustituir lo que vale A, vale 2. B vale 0 y N es el número de términos a sumar. En el ejercicio nos pide ¿cuántos? Los primeros 7. Entonces N vale 7. Muy bien, sustituyo en mi fórmula y en cada lugar donde hay una N yo le voy a cambiar por el 7. En cada lugar donde dice A le voy a poner el 2 y en cada lugar donde dice B le voy a poner el 0. Entonces comienzo y sería la suma de los 7 términos es igual a A, pero A vale 2. 2 entre 2 por N, por 7, por N más 1, 7 más 1. Más B, que vale 0, estoy sustituyendo, por N, que vale 7. Ok, a continuación voy a dividir 2 entre 2, me queda 1, por 7, y luego hago la operación de suma, 7 más 1, 8. Y sigo poniendo 0 por 7, ya sabemos que cualquier cantidad por 0 va a dar 0, pero todavía no la realizo. Ay, aquí dejé lo mismo, ¿verdad? Ok, vamos a continuar. Y voy a multiplicar 1 por 7, 7. Y 7 por 8, 56. Más 0 por 7 da 0. Por lo tanto, a 56 no le sumo nada. Me quedaría que la suma de los primeros 7 términos de esta sucesión es 56. La pueden corroborar ustedes porque en su material viene resuelta también con la otra fórmula, ¿sí? La quise hacer para que ustedes puedan ver la comparación y decidir cuál de las dos se les hace más sencilla. Vamos a ver un ejemplo más. Aquí está mi fórmula.
El ejemplo 2 dice que calcule la suma de los primeros 50 términos. Aquí es donde yo les decía, en el libro pues vienen nada más de los primeros 7. Sí es fácil escribir los 7 y ya los sumo. Pero si fueran los 50 tendrían que anotar los 50 para ver cuál es el último término. O bien con la fórmula del término enésimo hallar el término 50 para poder aplicar la fórmula de su material. Ok, yo lo voy a hacer con la que les acabo de explicar, que está aquí en la parte superior. Muy bien, empezamos. El paso 1 es encontrar el término enésimo, recordando que su forma es AN más B. Entonces tengo que hallar A y B. Para hallar la diferencia entre un término menos el anterior. Entonces a 9 le quito 4, 5. A 14 le quito 9, 5. Entonces A vale 5. Y luego encuentro B, que sería la parte faltante para encontrar el primer término. Es decir, 5 por 1, 5. Más B me debe dar 4. Entonces le tendría que restar 1 para que me dé el 4. Eso ya lo vimos la semana pasada. Por lo tanto, mi término enésimo para este ejemplo sería 5n menos 1. Avanzamos al paso 2. Ahora es sustituir en la fórmula que está aquí en la parte superior. Sustituyo que A vale 5, B vale menos 1 y N es 50 para este ejemplo porque son la suma de los primeros 50 es lo que me pide, entonces sería 50. Sustituyo en la fórmula y tendría, en cada lugar donde dice N voy a ponerle el 50. Entonces sería S, la suma de los 50 es igual a entre 2, es decir, 5 entre 2 por N, que es 50, por N más 1, que es 50 más 1, más B, en este caso le puse paréntesis ahí porque B es negativo, menos 1, por N por 50. Entonces, en el siguiente paso voy a dividir 5 entre 2, es 2.5 por 50 por 51. Ahí ya hice la suma de 50 más 1 y multipliqué. Menos 1 por 50 da menos 50. Continúo y con la ayuda de mi calculadora voy a multiplicar 2.5 por 50 por 51 y me quedó 6.375. A eso le quito 50 y me queda 6.325. Esa es la suma de los primeros 50 términos. Ahora vamos a ver la sucesión geométrica. La sucesión geométrica también ya la estudiamos la semana pasada. Se forma por una lista de elementos. La característica es que el término siguiente se obtiene o se lo pueden deducir porque van multiplicando por un número constante cada término, ¿sí? Por ejemplo, en esta estamos viendo en la primera que se va multiplicando por 6, en el segundo ejemplo se va multiplicando por 2, en la siguiente por 3, en la otra por 5. Eso es la sucesión, ¿sí? Son separadas por comitas, mientras que en la serie geométrica es la suma de los elementos de una sucesión geométrica. Aquí me equivoqué, es geométrica aquí. Ok, entonces, fíjense bien, la diferencia, los ejemplos corresponden a lo mismo, nada más que en uno es sucesión separados por comas y en la otro ya es una sucesión geométrica, por eso se separa por el signo de más. Se saca la suma, bueno, para calcularla vamos a emplear la siguiente fórmula. Dice, la suma de los primeros n términos es igual a por r a la n menos 1, todo entre r menos 1. ¿Qué significa la R? Es el cociente entre un término y el anterior, eso ya lo vimos. A es la parte faltante para encontrar el primer término y N es el número de términos que queremos sumar. Por ejemplo, nos pide calcular la suma de los primeros 8 términos de la sucesión 2, 4, 8, 16 y así sucesivamente. Entonces, en el primer paso lo que voy a hacer es encontrar el término enésimo. Primero, yo ya sé que esta sucesión se va formando al multiplicar por 2 cada término anterior. Entonces, quiere decir que para mi término enésimo que tiene esta forma, R es 2, es decir, la diferencia de un término menos el anterior. Y A es la parte faltante para encontrar el primer término, ¿sí? En este caso es 2 también. Entonces tendría que mi término enésimo, como A vale 2, sería 2 por R, pero R también vale 2, por 2 a la n menos 1. Fue una coincidencia, no crean que R y A siempre valen lo mismo, ya les había explicado esto en la semana anterior. Ok, ahora en el paso 2 voy a sustituir en la fórmula mis valores. R vale 2,
A vale 2, eso lo encuentro en el paso 1, y N vale 8, es el número de términos a sumar que se los da el ejercicio. Voy a empezar mi sustitución y tengo que la suma de los primeros 8 términos es igual a 2, que es A, por R, que es 2 para este ejemplo, a la 8, y al resultado de elevar ese exponente le voy a disminuir en una unidad, menos 1. Entre 2 menos 1, es decir, R menos 1. Aquí en el siguiente paso lo único que voy a hacer es elevar el 2 a la 8. Para hacerlo pueden auxiliarse de su calculadora. Ya saben, para elevar es el número 2 con la tecla que parece como un gorrito, como una V, pero al revés. Y ese ya es para elevar a cualquier exponente, lo elevan a la 8, le presionan igual y luego le restan 1. Ok, entonces 256 menos 1 pues va a quedar 255 por 2 serían 510, y en este caso pues a 2 le quité 1, me quedó 1, entonces 510 entre 1 sigue dando el 510. Rapidito vamos a ver otro ejemplo más, porque en su material vienen 2 con fracción y luego resulta que las fracciones no les gustan mucho, ¿verdad? Entonces les voy a explicar uno con fracción. Fíjense bien. El ejemplo 2 dice: calcula la suma de los primeros 10 términos de la sucesión que va formándose 4, 2, 1, un medio, un cuarto. Si ya se dieron cuenta, se va multiplicando por un medio, o lo que es lo mismo, dividiendo entre 2 para encontrar el término siguiente. Entonces, el paso 1 dice encontrar el término enésimo, que tiene esta forma: A por R a la N menos 1. Para eso yo ya encontré R, ¿verdad? R es la diferencia, es el cociente de un término entre el anterior, ¿sí? Entonces vale para este ejemplo un medio. Y A vale 4, es decir, la parte que hace falta para encontrar el primer término, como está aquí, es el 4. Entonces mi término enésimo quedaría expresado como 4, es decir, A por un medio a la N menos 1, ¿sí? Ok, ahora vamos a hacer el paso 2, que es sustituir en la fórmula. R vale un medio, A vale 4 y N vale 10. N significa el número de términos a sumar, y R ya lo obtengo en el paso 1 cuando encuentro el término enésimo. Entonces sustituyo y me va a quedar que la suma de los primeros 10 términos es igual a 4. Estoy aplicando la fórmula que está en la parte superior. A vale 4. Entonces 4 por R a la N. R vale un medio. Un medio a la 10. Y luego le quito 1 entre un medio menos 1. Entonces, al momento de hacer esta operación, me quedaría de esta manera: 1 entre 256 menos 1. Ya que hago la resta, la voy a multiplicar por 4, y eso entre menos un medio, que lo saqué de hacer la resta un medio menos 1, y obtengo el siguiente resultado, para finalmente concluir de esta manera. ¿Sí? En este caso nos van a quedar números decimales. No hay problema, nada más hay que escribirlos todos completitos. Y eso sería todo.